Bueno, Cuando los ángeles duermen es un thriller, tiene cierto componente dramático, ¿no? y de película de acción también, porque no deja de ser una persecución. La película prácticamente es una persecución desde el principio hasta el final. Es casi una escena larga porque todo transcurre a lo largo de una noche. No es en tiempo real exactamente, pero hay momentos bastante largos de la película en que sí es así. Y bueno, es una película que transmite sobre todo agobio, Sí, ¿no? Yo mucha, creo claro. porque empatizas mucho con el protagonista y te ves un poco en la situación que vive y creo que te Claro, llega a provocar bastante claro. angustia, ¿no? Bueno, el grado, digamos, de intervención que tenía que tener la música lo marcaba sobre todo Gonzalo, porque es verdad que aunque sobre el guión quizá no imaginábamos que fuese a tener mucha música, porque no queríamos restarle crudeza, luego es verdad que sí nos fue pidiendo, aunque es cierto que cuando hacíamos intentos de una música que sobresalía demasiado o remarcaba demasiado la acción o el drama, aquello no nos termina de convencer. Entonces Gonzalo sí marcó muy bien cómo tenía que ser esa música y dónde tenía que estar, que al final está en bastante más sitios, pero es verdad que deliberadamente es bastante invisible, pero no por eso menos manipuladora del espectador. Bueno, realmente este proyecto lleva en mi cabeza muchísimos años. Realmente yo creo que en el año 2004 hice un cortometraje sobre la guerra civil española que se llamaba Días Rojos, y a partir de ahí yo quería que mi siguiente proyecto fuera un largometraje y fuera esta película concretamente. Pero luego, con el tiempo, lógicamente, pues los proyectos se paran, van surgiendo otros de por medio. Entonces, bueno, finalmente no ha sido mi primera película, ha sido mi segunda película, pero sí que lleva mucho tiempo en mi cabeza. Y la forma en que me surge, yo creo que es un poco casual, ¿no? Que quería hacer un reto a nivel narrativo de cómo podemos yo quería hacer una película de persecuciones, pero tratando de que el público se metiera en el pellejo del personaje que persigue y no de la persona o del personaje que es perseguido. Y fue un poco un reto lo que me planteé. Y dándole vueltas a la cabeza quería hacer una película con pocos personajes y tal, y surgió esta idea de cómo una persona va conduciendo por la carretera y tiene un percance, tiene un accidente en la carretera y esto le cambia drásticamente la vida, ¿no? Bueno, con Gonzalo había podido trabajar en su anterior película, en Asesinos Inocentes, y hubo un momento en que sí que me pasó el guión de esta y lo leí, me gustó muchísimo. Me acordaba ahora mientras hablaba sobre el reto de cómo mantener una tensión, de contar una historia de una persecución, me llamaba mucho la atención. Y me parece de mucho mérito cómo ha conseguido efectivamente de algo relativamente sencillo y con tan pocos elementos, con tan pocos personajes, pues completar una película que te tiene tantísimo tiempo angustiado, ¿no? Y que se hace tan creíble. Trabajar con Gonzalo ya me hace querer estar porque le tengo mucho aprecio, lo pasamos muy bien trabajando juntos, pero a mí el género me gusta como espectador y creo que es una película de género, pero que hasta cierto punto no cae en tópicos. Y eso era lo más interesante y también lo que la hacía más difícil desde un punto de vista musical, porque antes lo hemos comentado, si yo caía en tópicos musicales de género, en este caso de thriller o de acción, despegábamos, creo, al espectador de la historia. Entonces eso me atrajo mucho, que ves un elemento de thriller, pero me gusta la crudeza de la realidad de lo que allí ocurre. De hecho, las secuencias más potentes narrativamente y visualmente no tienen música. Yo creo que tiene mucho mérito también por parte de Pablo el saber en qué proyecto se estaba metiendo, porque ambos, hablando acerca de la película, teníamos claro que era una película en la que la música
tenía que intentar no sobresalir demasiado, Sí, con lo cual le iba a permitir a él a lo mejor poco lucimiento, que luego creo que no es así, creo que hay muchos momentos en los que la música realmente es muy espectacular y que tiene una gran presencia, pero sí que igual él sabía que tenía que hacer una música que tratara de pasar un poco desapercibida. Sabía que iba a ser invisible. Pero bueno, cuando superas ese ego que podemos tener los compositores, el trabajo es hacer lo mejor para la historia que tienes delante. Y esta historia necesitaba una música que, aunque es verdad que desde un punto de vista de metraje está muy presente en el tiempo, pero su influencia está bastante oculta, aunque es presente, ¿no? Tiene un efecto claro, pero no hemos buscado en ningún momento un lucimiento melódico, ni rítmico, ni con elementos especialmente evidentes al espectador. Yo creo que el espectador, como creo que tiene que ocurrir en casi todas las bandas sonoras, no es muy consciente de que está entrando ese elemento ahí. Y aunque eso ya digo que ocurre, creo que en muchísimas bandas sonoras, en esta era especialmente necesario. Y eso sí produce cierto vértigo, porque bueno, el estar contenido es una situación que hay que trabajarla, claro. Bueno, a ver, yo creo que el gran paso para levantar este proyecto no fue en sí esta película concretamente, sino, a ver, es una película producida íntegramente por Araland. Araland es mi empresa que tengo con Marta Velasco, y lo difícil de todo esto ha sido quizás llegar a conseguir que la empresa productora estuviera en una situación para poder producir por sí misma, sin depender de otros coproductores nacionales o de fuera, un proyecto así, ¿no? Nosotros no queríamos tampoco tener que depender de otros, queríamos hacerlo nosotros por nosotros mismos, y yo creo que eso ha sido lo más difícil quizás. Después tuvimos siempre desde el principio el apoyo de la distribuidora Filmax, que ya en el año 2008-2009 ya mostró gran interés por este proyecto y siempre ha estado ahí de alguna forma. Y luego, bueno, hemos contado con el apoyo de Canal Sur, de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Cultura, y que siempre han estado ahí apoyándonos. Entonces la forma de levantarla ha sido un poco la habitual, pero con el tema este de que queríamos hacerla nosotros, por nosotros mismos. No, sin duda, o sea, sí existe. O sea, en Andalucía se hace cine, cada vez se está haciendo más cine, no solamente producciones andaluzas, sino producciones nacionales y de extranjeros que vienen a rodar aquí a nuestra comunidad, y cada vez es más frecuente. Eso implica que cada vez hace falta un número mayor de técnicos especializados, de artistas, que participen en cada proceso de las producciones, y lógicamente pues eso va creando el sector. En cuanto a si es una industria o no, efectivamente es una industria del cine. Lo que pasa es que yo creo que todavía estamos en un nivel como excesivamente artesanal, ¿no? La gran mayoría de producciones que se hacen en Andalucía se levantan con poco presupuesto, y así es muy difícil competir pues en el mercado global en el que estamos, ¿no? Entonces yo creo que sería necesario un poco más de conseguir tener apoyo, sobre todo a nivel financiero y a nivel promocional, que es muy importante. Educación de nosotros como público también, ¿no? De educar nosotros también a nuestros hijos en las escuelas, que sean conscientes de que aquí hay otra manera también de contar historias, de una manera muy interesante, y de esa forma conseguir público, porque creo que a través del público también se consolidaría todo ese talento que existe y se fortalecería el que pudiese coexistir con todo eso que nos rodea global, pues que coexistiera nuestra industria. Sí, claro. Con respecto a ponerle una etiqueta de nuevo cine andaluz y tal, no lo sé, o sea, creo que se están haciendo producciones de muy diferentes índoles, y creo que es difícil enmarcarlas todas como parte de un mismo... Pero sí, yo creo que en el momento que gran parte del talento es andaluz, técnico y artístico, sí, eso supongo que sería la... Hombre, el cine andaluz, está el claro. cine andaluz, claro. Sí. Yo lo tengo muy claro. Sí, pues venga, comenta. Yo cuando vi el primer copión, que no sé si ni siquiera era el montaje cerrado del todo, pero prácticamente en casa,
con una copia que me pasan con poca calidad, sin terminar la imagen, el tratamiento, el etalonaje, el sonido, y sin música todavía, a mí ya me gustó muchísimo. Casi que bromeaba con él y digo, a mí me parece que ya está, ¿no? Para mí ya funciona esta película. Decía, creo que no hay que ponerle ni música, ¿no? Hombre, luego sí, había cosas que necesitaban la música, pues estaba sin terminar. Pero que en esa fase ya la película se me olvidase que estaba viendo un futuro proyecto en el que iba a trabajar, sino que me quedé viendo una película como cualquier otra persona, me pareció maravilloso. No me ha pasado muchas veces. Todo eso no añade todo el tema posterior, por lo tanto. Claro, pero la vi en crudo, y en crudo me encantó. Bueno, yo creo que la película lo bueno que tiene es que es una película que por un lado, como te comento, es bastante angustiante, pero creo que tiene bastante ritmo y creo que no aburre en ningún momento, sino que al revés, te mantiene todo el tiempo atento a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Y yo creo que algo que es bastante relevante en esta película es que creo que cuando acaba te quedas con la cabeza pensando en lo que le ha pasado al personaje y de cómo habría reaccionado uno si eso mismo te hubiera ocurrido a ti, porque yo creo que la gente empatiza mucho y te quedas como pensando, yo cómo hubiera comportado si me hubiera pasado a mí, ¿no? Y creo que eso igual puede ser el gancho quizás. Sí, te cuesta posicionarte y emitir un juicio de valor al final. Se presta, y eso está muy bien, se presta a debate, ya que cada persona luego lleve el debate a donde quiera, claro.